Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan vuelven a estar en el centro de la atención. Las redes no dejan de hablar sobre una posible reconciliación entre ellos, y ahora, personas muy cercanas a la actriz han hablado por primera vez. ¿Esla finalmente ha perdonado a Halil? Esa es la pregunta que todos se hacen desde hace días, y lo que ha salido a la luz promete dar mucho de qué hablar. Según informaciones de su entorno, Esla habría tenido un encuentro privado con Halil hace apenas unas semanas. No fue una reunión planeada, sino una coincidencia que ocurrió durante un evento en Estambul. Ambos se cruzaron en el mismo restaurante, y aunque al principio intentaron evitarse, la tensión entre ellos era evidente. No planeé verlo, pero el destino quiso otra cosa, habría dicho Esla a una amiga cercana después de aquella noche. Testigos aseguran que Halil se acercó con una actitud serena, tratando de romper el hielo. Esla, hay cosas que nunca pude explicarte, le habría dicho en voz baja, mientras ella lo observaba con una mezcla de sorpresa y nostalgia. La conversación, según los presentes, duró más de media hora y estuvo llena de silencios significativos. No buscaba excusas, solo quería que ella entendiera lo que realmente sentía, comentó un amigo del actor. Tras ese encuentro, los rumores comenzaron a multiplicarse. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre una posible segunda oportunidad entre ambos. Y aunque Esla no ha confirmado nada, sus recientes publicaciones en redes han despertado sospechas. En una de ellas, compartió una foto del atardecer con la frase, "A veces el corazón recuerda antes que la mente". Una frase que muchos interpretaron como una señal directa a Halil. Por su parte, Halil también ha dejado pistas. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, el actor respondió con una sonrisa enigmática, "A veces el amor necesita distancia para entender su valor". Esa respuesta bastó para que los fans se enloquecieran y llenaran las redes de mensajes pidiéndoles que vuelvan a estar juntos. Una fuente cercana a la pareja reveló que, tras ese reencuentro, ambos han mantenido comunicación constante. No se trata de mensajes públicos, sino de conversaciones privadas, discretas y cuidadas. Han vuelto a hablar, pero con calma, sin presiones. Esta vez están tratando de sanar las heridas antes de tomar cualquier decisión, afirmó alguien del entorno de Esla. Los fans, como era de esperarse, están completamente divididos. Algunos creen que el perdón es posible y que el amor verdadero merece otra oportunidad. Otros opinan que Esla debería seguir adelante. Sin embargo, lo que nadie puede negar es la conexión única que ambos comparten. Cada gesto, cada mirada, cada palabra entre ellos parece tener un significado oculto. Lo que ocurrió después de aquel inesperado encuentro sigue dando de qué hablar. Días más tarde, Halil fue visto saliendo de un café en el barrio de Bebek, con una libreta en la mano y una expresión pensativa. Los periodistas presentes le preguntaron si había vuelto a ver a Esla, y su respuesta fue tan breve como reveladora: algunas conversaciones no terminan con palabras, sino con miradas. Desde entonces, cada aparición pública de ambos se analiza al detalle, buscando gestos o señales que confirmen lo que muchos desean, una reconciliación. Por su parte, Esla ha mostrado un cambio evidente en su actitud. En sus entrevistas recientes se la ha visto más tranquila, más reflexiva. En un programa de televisión, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el perdón, respondió con una sonrisa melancólica: "Perdonar no siempre significa volver, pero sí liberar lo que duele". Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un mensaje indirecto hacia Halil. Sin embargo, los que la conocen aseguran que detrás de esa serenidad hay una lucha interna entre el corazón y la razón. Una persona cercana a la actriz reveló que, tras aquella noche en el restaurante, Esla y Halil volvieron a encontrarse, esta vez de forma intencionada. Habían quedado en un lugar discreto, lejos de cámaras y curiosos. Hablaron durante horas, recordaron momentos del pasado y se prometieron no repetir los errores que los separaron.
Según esta misma fuente, ambos salieron con lágrimas en los ojos, conscientes de que aún existe algo fuerte entre ellos, pero también de que las heridas necesitan tiempo para sanar. Los medios turcos comenzaron a especular sobre un nuevo proyecto que podría reunirlos en pantalla. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente nada, los rumores apuntan a que una productora estaría interesada en verlos juntos nuevamente, esta vez en una historia que reflejaría su propia experiencia amorosa. Sería algo simbólico, una forma de cerrar el ciclo, comentó un periodista especializado en televisión. Y los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar con entusiasmo ante la posibilidad de verlos compartir escena otra vez. Mientras tanto, en redes sociales, cada publicación de Esla o Halil se convierte en tendencia. Hace apenas unos días, él compartió una imagen con la frase, "El tiempo no borra, enseña". En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de corazones y mensajes que mencionaban a Esla. Ella, pocas horas después, publicó una fotografía frente al mar con un texto que parecía una respuesta, algunas lecciones llegan con el silencio. Esta especie de diálogo virtual entre ambos ha mantenido a sus seguidores completamente atentos. En medio de todo este revuelo, un detalle ha pasado casi desapercibido, pero que podría cambiarlo todo. Esla fue vista usando una pulsera que, según los fans, es la misma que Halil le regaló hace años durante el rodaje de su serie Juntos. Esa pulsera tiene historia. Fue un símbolo de su unión cuando aún no eran pareja oficialmente, comentó una seguidora en redes. Desde entonces, las fotos de ese accesorio se han vuelto virales, reforzando la teoría de que algo podría estar renaciendo entre ellos. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Algunas personas de su entorno aseguran que, aunque hay cariño, también existe miedo. Miedo a repetir los errores, a volver a sufrir. Ambos han cambiado, pero las cicatrices del pasado pesan, explicó alguien cercano a Halil. Aún así, la fuente insistió en que la comunicación entre ellos sigue abierta, más madura y sincera que antes. Si el destino decide unirlos otra vez, será de una forma diferente, más real y sin máscaras, añadió. Los seguidores, mientras tanto, continúan viviendo esta historia como si fuera una serie que no quieren que termine. Cada nuevo detalle, cada gesto o frase se analiza como una pista. Muchos aseguran que esta historia aún no ha llegado a su final, sino que apenas está comenzando un nuevo capítulo. Y si algo ha quedado claro, es que el vínculo entre Esla Turkoglu y Halil Ibrahim Ceylan sigue intacto, desafiando el paso del tiempo y el ruido de la fama. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Esla ha perdonado a Halil? ¿O piensan que este reencuentro solo reabrió heridas del pasado? Cuéntenme en los comentarios lo que opinan y no olviden suscribirse al canal para seguir descubriendo todos los detalles de esta historia que sigue dando de qué hablar.